Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta nuestra Facultad de Psicología, los invitados de fuera y también los de la casa, bienvenidos. Y agradezco grandemente el honor de estar aquí, de haber sido invitada por ustedes, los organizadores de este evento. También tengo el gran deseo de que esto continúe y se transmita pues esta actividad se instale pues ya como una inquietud de estudiantil y de cuestionamiento y de creatividad permanente. Bueno, entonces empiezo con una introducción. Bueno, el calificativo magistral me intimida. Para disminuir tal efecto, pienso que estoy ante un público familiar a quienes les voy a compartir algunas ideas con el fin de que esto sea una invitación a repensar la psicología en su condición de actividad transdisciplinar. La noción de transdisciplina tiene sus antecedentes en la labor de clasificar los saberes, lo cual se hacía desde la antigüedad griega y aún ahora se continúa aplicando a los conocimientos emergentes. Si quisiéramos hablar de un punto de partida, de una historia o narración acerca de cómo se originó el conocimiento, encontramos que este se genera del contacto con el mundo sensible y en sus inicios tenía como móvil principal la utilidad. Esto lo dejaba en el plano de lo particular, sin llegar a elaborar una abstracción. De ahí se afirma que el conocimiento tiene su principio en la diversidad del registro sensorial, para posteriormente lograr una elaboración general, según la cual se constituyen conjuntos de problemas que a su vez hacen a los campos de conocimiento. Al trabajo con lo particular se le denomina inducción, en tanto que las formulaciones generales son deducciones. Cabe señalar que tal método de alternar ambas actividades ya se encuentra claramente en Sócrates y su mayéutica, debido a que él parte del análisis del ejemplo para elaborar el concepto. Así, de la diversidad del mundo sensible, se fueron elaborando nociones generales que referían a un grupo de cosas semejantes entre ellas, que formaban una unidad y podían ser identificadas como parte de lo mismo. Un calificativo contemporáneo del campo de conocimiento es el de disciplina, con lo cual se quiere señalar que tanto el objeto como el tratamiento del mismo se establecerán de acuerdo a ciertos parámetros, de modo que a los productores del saber científico no se les permitirá transgredir tales lineamientos, pues los límites son los que dan la identidad. Se trata de conservar una forma de hacer conocimiento que ha de seguirse por parte de todos aquellos que se consideren dentro de un determinado campo, al grado de que significa una traición al grupo, incluir conceptos, objetos de estudio, metodologías o teorías que hayan sido originadas en otras áreas. Dentro de esta concepción de disciplina se opta por una actitud de extrañamiento ante todo aquel pensador que insinúe la relación del propio quehacer con otra disciplina, incluso con otra perspectiva dentro del mismo campo de conocimiento, y que desempeñe su labor de forma transdisciplinar. Pero este esquema de las exclusividades en los campos
no tiene justificación convincente, sino que se explica en parte por elementos externos a la ciencia que al mismo tiempo la están determinando. Nos referimos al poder y los intereses de grupos hegemónicos. En contraste con lo anterior, lo que puede observarse es que una expresión del avance en el saber es su capacidad de integración de la diversidad para obtener sistemas más complejos, sin que por ello se pierdan o se borren las identidades de cada ciencia, sino más bien éstas aumenten su potencial explicativo. Pasemos ahora a exponer algunos elementos para reflexionar sobre el devenir de la ciencia y la necesidad de complejizar tanto los objetos de estudio como los métodos de acceso a estos. Bueno, la antigüedad y el conocimiento. Las tendencias a preguntarse, ver al mundo con admiración, quererlo explicar, son propias de lo que desde la antigüedad se ha denominado logos, atributo exclusivo de la especie humana. Si hacemos una breve revisión de la filosofía de Aristóteles, vemos que en su obra trata acerca de estas actividades intelectuales y las destaca para dar cuenta del proceso de conocimiento. Dicho autor en su libro Metafísica empieza con una frase frecuentemente aludida en la actualidad, cuando se habla de los temas epistemológicos. Él dice: todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Lo que nos despierta el deseo de conocer es una especie de efecto sorpresa que produce en nosotros el mundo, a lo cual llama Aristóteles admiración. La admiración es propia de la filosofía, y esto ya lo había hecho notar Platón. Para la filosofía nada es obvio, nada nos puede ser indiferente, todo lo que sucede, todo lo que es, nos afecta, nos demanda atención, genera preguntas en torno a sus orígenes y finalidades. La admiración es necesaria, pero no suficiente. Ella puede ser seguida de la pregunta acerca del porqué de las cosas, primero de las que tenemos más próximas y luego de las que se encuentran más remotas. El porqué refiere al conocimiento de las causas. A propósito, señala Aristóteles, la ciencia que estudia las causas es la que puede enseñar mejor, porque los que explican las causas de cada cosa son los que verdaderamente enseñan. Para Aristóteles, la filosofía es la ciencia teórica que busca la verdad, en contraste con la ciencia práctica que se pregunta por la utilidad, el logro de un fin particular. No obstante que todos los actos se dan en lo individual, de ellos hemos de extraer gradualmente las generalidades para elaborar explicaciones, las cuales son del orden de la abstracción. Esto último sería el objetivo de la ciencia, que se caracteriza por la alternancia de inducción y deducción, pues tengamos presente que todas las experiencias se dan en lo particular y al hacer teoría no podemos ignorar tal origen, pues de hacerlo es muy probable que caigamos en el error. Y al contrario, si nos quedamos en el plano de la experiencia, no sabremos el porqué de la existencia de las cosas. Ahora bien, conocer no es solamente tener experiencia sensible de algo, poder abstraer lo general de las particularidades, sino que dentro de ambas elaboraciones se encuentran involucrados el deseo, el asombro, el logos y el mito. Este último tiene que ver con la diversidad, que no queda restringida en la conceptualización, sino que el mundo sigue teniendo cosas que nos sorprenden, que admiramos y que no terminamos de explicar, ante lo cual podemos responder de dos maneras. La primera, o una de ellas, negar la diversidad porque no la podemos explicar. Y la segunda, asumir la diversidad sin pretender agotarla.
Otro exponente de la filosofía occidental que igualmente señala la importancia tanto del mundo sensible como de la elaboración que el logos hace de la información obtenida de este, es Emmanuel Kant, quien claramente expresa que si bien todo conocimiento se inicia con la experiencia, esto no es lo mismo que decir en la experiencia. Así, la razón acompaña al contenido empírico para extraer del mismo las generalizaciones que nos permitan distinguir las diferencias y las relaciones entre las clases de cosas. Hay un aspecto central más, el de la fenomenología, dentro de la fenomenología de Kant. Bueno, hay un aspecto central más de la fenomenología de Kant que se encuentra mucho antes en la filosofía de Aristóteles, el cual refiere a la participación del sujeto en el proceso de conocimiento, este sujeto visto como el gran intérprete del mundo. Remontándonos a Aristóteles nuevamente, seguimos observando, vemos que según él, cada filósofo en particular proporciona una aportación al conocimiento, y si consideramos todas las apreciaciones que se han acumulado al respecto del tema en cuestión, conoceremos los atributos que definen a cada clase de objetos. O sea, esto ya estaba planteado desde Aristóteles, o sea, el conocimiento como un acto de interpretación del mundo. Por su parte, Kant se expresa diciendo que la ciencia es una fenomenología porque el conocimiento que obtenemos mediante la razón es el modo como nos representamos las cosas del mundo sin saber a ciencia cierta qué son en ellas mismas. Ahora, volviendo a Aristóteles, vemos que él, considerando el lenguaje, el método, la experiencia sensible o la teoría, él nos habla de diversas actitudes en torno al conocimiento, las cuales manifiestan diferentes intereses. Así nos dice que existen los que solamente admiten demostraciones matemáticas y solo ante esas demostraciones matemáticas ellos identifican a la ciencia como eso. Otros trabajan con ejemplos. También los hay que no excluyen al lenguaje artístico, o sea que consideran que la ciencia y la filosofía tienen que ver con el arte. Finalmente se encuentran los que exigen un nivel de rigor que cae en el absurdo, pues tanta exigencia nos lleva a ocuparnos en cosas inútiles en relación al conocimiento, empobreciendo el lenguaje, pues no se puede mencionar nada que no cumpla con ciertos requisitos preestablecidos. Como ya se dijo, Aristóteles privilegia la teoría sobre la experiencia particular y al respecto reconoce tres ciencias teóricas: las matemáticas, la física y la teología. Las ciencias teóricas refieren a las esencias, las definiciones, a lo que son las cosas, lo que las distingue unas de otras. Él habla de la definición en los siguientes términos. Se ve, por tanto, dice Aristóteles, que la definición es la noción suministrada por las diferencias y que conviene que sea la de la última diferencia. Todas las cosas son, entonces, de acuerdo a esto, todas las cosas son en referencia a otras cosas. Y eso queda claro desde el momento en el que estamos señalando, es diferente en relación a qué. O sea, la palabra diferencia ya está marcando una relación con una otra cosa. En la obra de Aristóteles encontramos las herencias de Sócrates y de Platón, al mismo tiempo que observamos las bases de los desarrollos filosóficos posteriores, tanto de la línea del racionalismo clásico como del empirismo y la fenomenología. Con respecto al racionalismo cartesiano, vemos que Descartes retoma la importancia de la duda o pregunta ante aquello
que se coloca frente a nosotros, la cual es el punto de arranque para el conocimiento, así como también él señala el papel fundamental de la verdad como meta del saber, misma que solamente será accesible mediante el intelecto. En torno al empirismo clásico, ya desde Aristóteles se menciona que cuando nos basamos en los sentidos, no podemos apelar a la verdad, pues esta última refiere a lo que no cambia, a lo permanente en las cosas, no a lo que de ellas nos puedan decir los sentidos, lo cual es variable. La verdad es un problema que pertenece al mundo de las ideas, en el cual podemos hablar de sustancias, a diferencia del mundo sensible, que es diverso. Al respecto señala Aristóteles: es absurdo formar juicios sobre la verdad al tenor de los objetos sensibles que vemos que mudan sin cesar y no persisten nunca en el mismo estado.